¿qué significa? Porque mucha gente que quizás no está viviendo la abundancia que uno quisiese que estuviese viviendo, de ese punto de vista, pues no interpreta bien lo que es el umbral del 1.5, que es un umbral que se ha establecido las Naciones Unidas a través de la FAO. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué hemos logrado esa meta? Sí, mira, yo creo que para el país, como tú dices, nosotros no debemos ser mezquinos. Este es un logro que viene desde atrás, no es un logro de este gobierno exclusivamente, sino que yo recuerdo que nosotros estábamos cerca de un 24% en el índice de subalimentación. Y entonces hemos venido bajando. Este gobierno lo recibió prácticamente en cerca de 8.7 y ha continuado reduciéndose. Y esa es una buena señal que no debemos nosotros mirarla sin que podamos aplaudir de que esto se haya conseguido. Ahora, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que el país tiene menos de 2.5% de la población que está fuera del umbral de hambre cero, ¿verdad? Y que la subalimentación nosotros hemos logrado avanzar hasta ese parámetro. Pero sencillamente nosotros debemos decir que realmente nosotros continuamos padeciendo problemas de hambre en la República Dominicana, y eso lo quiere decir ese índice. Por lo menos yo lo que, para ver si yo estoy en lo correcto o no, porque no soy agrónomo, pero eso significa que aquí menos de un 2.5% de la población por lo menos come una vez al día. Eso quiere decir. Pero no quiere decir que es hambre cero, ¿no? Tenemos una población que pasa hambre. Y eso lo podemos mirar de la siguiente manera con algunos indicadores. Por ejemplo, la canasta básica familiar, si tú la tomas el mismo 2020, antes de la pandemia, nosotros teníamos una canasta que rondaba 21,000 pesos. Bueno, pues hoy día esa misma canasta básica familiar cuesta cerca de 29,000 pesos, alrededor de los 29,000 pesos. Yo creía que estaba más alto. Si tú miras que ese es el primer quintil, ¿qué quiere decir? Que son las familias que trabajan para comer, son los de menos ingresos, de 5 quintiles que tenemos, que divide el Banco Central, pues indiscutiblemente que esos son los que trabajan para comer. Pero en el país, debido a la inflación, pues nosotros nos colocamos con niveles muy altos en los precios de los productos de primera necesidad. Y eso lo vemos nosotros en el pollo, en el huevo, en el arroz, en las habichuelas, en todos los productos de primera necesidad que tienen que ver con la alimentación del pueblo dominicano. Ahora bien, si nosotros observamos esa parte y lo relacionamos con los salarios en la República Dominicana, pues nosotros vemos que los salarios son bajos. Por ejemplo, el año pasado se aprobó de tener un 20% en las empresas grandes de incremento como salario mínimo. Bien, se incrementó un 12% el año pasado, un 8% este año, llega a un 20%. Pero ¿a cuánto llega el salario mínimo de una empresa privada? Cerca de los 29,000 pesos. Sí. Apenas le alcanza para comprar la canasta básica en el primer quintil, que son los de menos ingresos. Ahora bien, si nosotros miramos la promedio, que es donde estamos nosotros, pues natural. Tú tienes que estar un poquito más allá, pero yo estoy ahí. Mis ingresos están un poco bajos. Entonces, eran 34,000 pesos antes en el 2020 y hoy día está cerca de los 49,000 pesos, lo cual se ha incrementado significativamente. Esto quiere decir que seguridad alimentaria para la República Dominicana tiene dos aspectos sumamente importantes, son varios, pero dos aspectos importantes. Número uno, disponibilidad de alimentos. Bueno, ¿y quién tiene que trabajar para tratar de que haya disponibilidad de alimentos? Bueno, son precisamente los mismos productores de la República Dominicana. Pero aparte de eso, de nada sirve que tengamos disponibilidad de alimentos sin echar una mirada al poder adquisitivo de las familias dominicanas. Con esa cifra que nosotros acabamos de decir, una empresa grande, el salario mínimo
de 29,000 pesos, que apenas le da para el primer quintil. También tenemos nosotros que echar una mirada de cuánto sería, ¿verdad?, el salario mínimo en el sector público. El sector público tiene 10,000 pesos y las empresas medianas tienen apenas 17,000 pesos. Con esto estaríamos diciendo que no le alcanzaría ni siquiera para la mitad de lo que es la canasta básica familiar en el primer quintil. Sí. A eso le suma que indiscutiblemente, tenemos que decirlo así, la política en materia de políticas públicas que ha llevado este gobierno, pues no ha impactado como debe ser, porque el aparato productivo a nivel de lo que es la ruralidad del campo dominicano se ha ido disminuyendo, y lo podemos ver de la siguiente manera. República Dominicana importaba en el año 2019 alrededor de 3,000 millones de dólares en productos agropecuarios. Hoy día se está acercando a los 6,000 millones de dólares. Y no juega, Modesto, de no juega un papel agropecuarios. Modesto, no juega un papel en ese sentido también el incremento que hemos tenido en el tema de turismo. Porque en el 19 eran 7 millones y tanto, y estamos llegando casi a los 12 millones. Es decir, ha habido un incremento de visitantes prácticamente el doble de lo que teníamos en el 19. ¿Eso no juega un papel en el consumo? Sí, yo lo que diría que es una oportunidad para que los productores dominicanos puedan seguir produciendo con mayor cantidad y con mayores beneficios. Sí. Es decir, el incremento del turismo, lógico, y hay que corregir algo en la parte del turismo, de que estamos llegando a los 11 millones de turistas, entre ellos están los cruceristas, que muchos de ellos ni se desmontan del barco. Llegan aquí, a que llegó alrededor de 3,000, 4,000 que llegaron, pero tal vez bajan 900,000. Generalmente porque yo he estado en crucero, se queda muy poca gente en los barcos, no, porque la gente quiere explorar y ver. Sí, en muchos casos yo digo que se quedan, pero no es la persona que pernota, no es el turista que pernota, que consume, que deja al país una mayor cantidad de dólares por su llegada al país. Entonces hay que diferenciar un poco esa parte en términos de lo que es el crecimiento y la demanda de alimentos. Pero lo que nosotros vemos es que varios renglones se reducen. Por ejemplo, producción de habichuelas. Nosotros hemos reducido, llegó un momento que pasamos a tener 60% menos de la producción de habichuelas que nosotros teníamos. ¿Y a qué se debe? Bueno, a política? Incidencia de plagas, falta de asistencia técnica, falta de financiamiento. Toda esta parte contribuye a que no haya un aporte. Yo no entiendo porque el Banco Agrícola dice que ha apretado, qué sé yo, cuántos millones a tasa cero. Podemos analizar el Banco Agrícola, pero quisiera seguir en ese orden. Por ejemplo, nosotros somos autosuficientes en arroz. El país produce el arroz que necesita consumir. Es un alimento vital. No, que para el dominicano, el plato que no tenga arroz no es comida para el dominicano. Entonces, ahí nosotros podríamos observar y podríamos señalar que no se justifica que el año pasado se hicieran importaciones cerca de 4.7 millones de quintales de arroz en periodo de una producción alta que tenía República Dominicana. Entonces, nosotros lo que vemos es que las medidas que se han estado aplicando tienden a destruir el aparato productivo de la República Dominicana a nivel de la ruralidad. Y te voy a señalar lo siguiente, César. Nosotros exaltamos y hablamos con mucho orgullo de lo que son las remesas. Sí. Pero las remesas es un indicador de que más dominicanos se están yendo fuera del país a buscar oportunidades en otros países que no tienen en la República Dominicana. Y eso también te lo observo de la siguiente manera. Lo que pasa, Modesto, es que sin ese pilar que es la remesa, que es uno de los pilares económicos más fuertes, yo no sé qué pasaría, porque estamos hablando de 11,000 millones de dólares que entran en la economía fruto de esas remesas. Yo no creo que ese sea un parámetro muy bueno para saber por qué porque si uno se pone a ver, yo veo menos reportajes de yola que se están yendo pero observa la siguiente, a Puerto Rico. Toma este dato. Cada vez más tenemos menos población a nivel de la ruralidad dominicana. Ese es otro tema. Es decir, que
prácticamente más del 80% de la población de la República vive en zonas, entre comillas, urbanas, porque también llamamos urbana donde hay una serie de pero y no es. tú que trabajas ese tema rural, pero es que ya la rural se ha convertido prácticamente en urbano. Sí, pero recuerda, es semi-urbana, porque hay unos distritos municipales que han sido creados por razones diferentes, que son razones políticas muchas veces. Entonces, en el campo está residiendo menos del 20% de la población. Y entonces, ¿dónde tú encuentras esa población del campo que ha migrado? Tú la encuentras en los barrios, esos cordones de miseria que Santiago, están en las grandes ciudades. Y aquellos que logran irse por la vuelta a México para irse fuera del país, tanto a Estados Unidos. Bueno, por ahora. Pero eso quiere decir que hay una gran población de dominicanos en el exterior que son los que envían esa remesa, que también tiene tú que ver en las condiciones que está el campo dominicano, es decir, la mano de obra que se utiliza allí, ¿cuál es? Bueno, los salarios que se pagan en la ruralidad, en el campo, son relativamente bajos, por eso los dominicanos no quieren trabajar en esa parte. Pero ¿cuál es el plan maestro? Me imagino que lo tiene, el plan maestro que tiene la Fuerza del Pueblo, precisamente para atraer, porque yo conozco personas, quizá, no verdad, pero conozco varias personas que se han ido de vuelta al campo, porque el campo es rentable si tú cosechas el fruto, no verdad, que está en demanda, no esa mecánica yo no, aunque nací en un campo, no manejo esa mecánica, pero de todas formas yo veo que hay gente que se han ido, que han retornado. ¿Cuál es el plan que tiene la Fuerza del Pueblo para que no sigan migrando hacia las grandes ciudades y que sea atractivo volver al campo? Porque yo le voy a decir algo, si yo tuviese una tierrita, yo no sé si yo volviese para el campo donde nací. Bien, César, me da la oportunidad ahora de hablar de un tema que doña Consuelo le atrae, seguro que le hubiese gustado tratarlo en esta oportunidad. Es el tema de la reforma agraria que nos puede dar respuesta a esa parte que plantea. La reforma agraria es prácticamente bajo la ley 5879 que se crea el Instituto Agrario Dominicano, pero naturalmente la gente no conoce cuál fue el impacto de esta reforma agraria. Si recordarás los proyectos que tenía el doctor Joaquín Balaguer en aquellas épocas con su proyecto de reforma agraria, eran proyectos integrales. ¿Qué quiere decir proyectos integrales? Que en un proyecto no solo se concebía la parcela como medio de producción, sino que se tenía, aparte de eso, vivienda, se tenía agua potable, se tenía electricidad, se tenía centros de salud, centros educativos, iglesias, parques. Entonces era un proyecto integral de desarrollo que se tenía. Lo que pasa es que muchas de esas tierras se han convertido en tierra urbana. Pero te voy a Villamella, por ejemplo. En Villamella hay tierras que eran del IAD, del Instituto de Reforma Agraria. Del IAD, de la Reforma Agraria, que ahora lo que están construyendo apartamentos. Pero ahí quiero seguir. Entonces, indiscutiblemente que el impacto que tuvo esa reforma agraria fue significativa, porque fue un motor económico en el campo. En su momento rindió su fruto. Exacto. Ahora, nosotros no podemos plantear hoy día de que vamos a volver a la agricultura de los años 70 y al sistema de los años 70 que se utilizó en esa oportunidad. Nosotros lo que tenemos que ir hoy día a transformar lo que fue ese proceso. Es decir, ese proceso consistía en entregar tierra, pero también consistía en apoyo de técnico, consistía en el financiamiento, pero llegó un momento en que solamente se le dejó la parcela al productor y el productor muchas veces lo que terminó traspasando el derecho, y en aquellos casos de los pocos que se tenía, si había título, pues el productor, al no tener financiamiento, al no tener asistencia técnica, al no tener mercado, entonces
se veía la necesidad. ¿Qué está pasando hoy día? República Dominicana le ha faltado disponer desde hace mucho tiempo, que ya gracias a Dios hoy lo tenemos, una ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Se aprobó la ley 368-22 y se aprobó también su reglamento. Que dicho sea de paso, déjame decirte que lo que pedía la municipalidad era una ley que mandase a regular los territorios, no una ley que regulara los territorios. Ya, pero aquí vemos, por ejemplo, en términos de materia agropecuaria, en términos de lo que es el campo, lo que es el desarrollo de hombres y mujeres del campo, y es donde te puedo responder la pregunta que me hacía, ¿qué haría Fuerza del Pueblo? Bueno, una etapa cumplida, Fuerza del Pueblo entiende que debemos venir con una visión del siglo XXI. Sí. Es natural. Entonces, el Instituto Agrario Dominicano, en vez de fusionarlo con el Ministerio de Agricultura, como hizo el gobierno, como hizo el doctor Luis Abinader, presidente de la República. Todavía no sí, da. sí. Óyeme en qué ha consistido la fusión. Por ley, tenemos la ley 5879, que es la que regula la reforma agraria en la República Dominicana y sus instituciones, que es el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Primero, genera el decreto 115-25, que habla de la disolución del Instituto Agrario Dominicano. Por decreto no se puede eliminar esa entidad. Después, visto el error, entonces saca otro decreto, un segundo decreto, que es el 209-25, donde sustituye la palabra disolución por fusión. Entonces, ¿qué hace? Traslada una serie de departamentos al Ministerio de Agricultura. Un graso error, porque el Ministerio de Agricultura no puede cumplir la función que hace el Instituto Agrario Dominicano, vista la función que debe cumplir. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque el Ministerio de Agricultura tiene aproximadamente, 3, 4 proyectos del Instituto Agrario Dominicano que lo ha administrado y ha sido un fracaso. La Cruz de Manzanillo, por ejemplo, un proyecto que tiene alrededor de 32.000, 33.000 tareas. 2019, 2020, esto producía alrededor de 28 millones de pesos producido en el proyecto. Pero hoy día se genera aproximadamente 1 millón y pico de pesos y apenas hay 1.000 y pico de tareas sembradas en términos reales. Aunque se habla que tenemos bananos sembrados por aquí, bananos por allá, pero no hay consistencia en la producción. Lo cual quiere decir que agricultura como entidad ha fracasado en esa parte. Pero vamos a seguir analizando un poquito lo que ha sido la fusión. En esa fusión se desmembra prácticamente al Instituto Agrario Dominicano y se deja, óyeme, solamente para lo que es la captación y titulación de tierra. Óyeme, ¿para qué? No hay una función de desarrollo, no hay una visión de desarrollo. Y te lo digo que no hay una visión de desarrollo porque ahí es donde la Fuerza del Pueblo trata y tiene en su programa de gobierno que transformaría al Instituto Agrario Dominicano en lo que es el Instituto Dominicano de Desarrollo Rural, con una visión holística, integradora, porque las políticas gubernamentales han ido de manera sectorial al campo dominicano. El Ministerio de Salud por un lado, el Ministerio de Educación por otro lado, el Ministerio de Vivienda por otro lado, INAPA por otro lado, etcétera. Entonces, no hay una visión integradora, no hay una visión de que realmente sea en el territorio donde se planifique y de ahí se suba, se siga hacia arriba. Entonces, eso ha conllevado realmente al fracaso que se ha tenido, porque al final el productor queda con la parcela. Si tú le entregas un título al productor, lo que va a hacer es a venderla. ¿Por qué razón? Porque no es rentable, no tiene el financiamiento, no tiene la asistencia técnica, no tiene el mercado, realmente el intermediario es el que actúa en todo esto, y te puedo decir que lo que terminan es vendiendo la parcela. Y más con el punto que tú has señalado, muchas de estas tierras
que antes eran exclusivamente de vocación agrícola o pecuaria, hoy día tienen vocación urbanística. Bueno,